Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, lo mismo de siempre. Tengo que decir esto porque como son videos que subo al YouTube, pues para saber de qué estamos hablando. Es la clase de Arquitectura Neoclásica y Génesis del Movimiento Moderno, Unidad 2, Arquitectura de la Transición, y estamos hablando sobre la arquitectura de hierro. Cuando hicieron la línea del tiempo, bueno, la idea era que se dieran cuenta que todas estas arquitecturas que ya vimos que se hicieron durante el siglo XIX, eh, que tienen estos lenguajes historicistas, pues resulta ser que no era lo único que se estaba haciendo. Pareciera que sí, porque pues hablamos un montón sobre eso, pero no, realmente no. Y otra cuestión es que, ya les había dicho alguna vez, la historia no tiene cortes, sino traslapes. O sea, no es que un día se acabe una cosa y al día siguiente otra. Mágicamente no, no es así, sino que las cosas se traslapan. Y este es el caso de la arquitectura de hierro, que se realizó pues en el mismo periodo. Entonces, más o menos entre el 20 y el 70 hasta el 90, vemos la aparición, construcción y ¿cómo se dice? Cuando se establece definitivamente construcciones pues básicamente metálicas. ¿Por qué surgen? Pues ya lo habíamos dicho en la ocasión anterior, todo esto se da gracias al abaratamiento del hierro. Todo esto viene desde la revolución industrial en el siglo XVIII, no se les olvide. Entonces, son varias tipologías las que surgen a partir del uso de este material, repito, el hierro, hierro colado, no hierro forjado como ahorita, hierro colado. Entonces, hay varias tipologías que ya hicieron el ejercicio, todos contestaron muy bien, y entre estas, pues hubo como un boom, un auge muy fuerte en la construcción de puentes. Entonces, entre el 20 y el 60, o sea, en 40 años, que parece que es mucho, pero la verdad es que no. En 40 años vemos la aparición y la construcción de un montón de esta infraestructura que básicamente los vemos en Inglaterra. Todo empieza ahí, todo sucede ahí, los ingleses siempre van a la vanguardia en todos, malditos. Menos en el coronavirus, ahí sí les fue muy mal. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? Como les decía, en el siglo XVIII hacia 1750, gracias a los procesos industrializados, pues los materiales se abaratan y el hierro se vuelve pues muy accesible, no solamente para el tendido de las vías del tren después, sino pues para construir básicamente. Entonces el primer puente del mundo mundial metálico que se construyó en la vida y sigue en pie es el que se conoce como Iron Bridge o puente sobre el río Severn. Está en Inglaterra, insisto, todo pasa en Inglaterra, muchachos, y los ejemplos que vamos a ver están ahí. Este es un puente muy importante porque fue el primero, porque sigue en pie y por el sistema constructivo que se utilizó y además por el tamaño. Vean a la gente, vean la escala, la gentecilla ahí se ve pues bien pequeñita. Lo que quiere decir que es un edificio muy alto y es un edificio muy ancho. El río tiene un ancho como de 30 metros aproximadamente. Y de altura pues también. El puente tiene esta altura, como pueden ver por la circunferencia, esa es la lógica, ¿no? Es una estructura metálica conformada por tableros y por 3 arcos, ¿sí? Entonces, ¿por qué un arco? Pues porque el arco recibe y reparte las cargas a los puntos laterales. Esa es la función de un arco y así trabaja. Y pues si son 3, pues las cargas se reparten mejor. Y estos puntos que reciben la carga, pues son pilas de agua. O sea, este puente además tenía la función de recolectar agua de la lluvia. O sea que fue como muy ingenioso en su momento y luego este modelo se replica en todo el mundo. Entonces, no solamente la pila no solamente recibe las cargas
sino que recoge el agua de la lluvia. Sin embargo, a pesar de el avance en la estructura metálica, pues la base sigue siendo de piedra. O sea, aquí todavía, evidentemente, no hay una ruptura total y vemos una combinación de sistemas constructivos, ¿sí? Donde se suman la piedra con el metal, con el hierro. Entonces, a pesar de esto, pues imagínense, o sea, el puente tiene un chorro de años, ¿no? Entonces, fue súper novedoso en su momento. Y como les decía, sirvió de base para replicar el modelo años después. Esto no se aceptó luego, fue difícil, pero se fueron introduciendo estos lenguajes poco a poco. Este es un ejemplo, es otro ejemplo más bien. Ya, ¿cuántos años después? Como 70 años después se empezaron a construir ya de manera definitiva los puentes, y esto está relacionado con el auge del tren también. Porque no solamente era necesario librar el claro del río, sino no solamente se buscaba que la gente atravesara el río a pie, sino que ya pues los medios de transporte, ¿no? Como en su momento las carrozas, los caballos, y después los carros, los trenes y demás. Entonces este puente, el puente Britannia, el puente original, bueno, para empezar tiene una altura de 31 metros, también es muy alto. Y igualmente, pues los soportes son de piedra y son pilas para recoger el agua, igual que el puente Coke-Brookdale. Sin embargo, aquí lo que es diferente es pues el elemento horizontal. Como pueden ver aquí, pues eran como, pues parecen vagones del tren. Son tubos de hierro forjado que estaban hechos a partir como de grapas. El sistema se llama como de panal de abeja. Entonces eran grapotototas que se repetían una tras otra, una tras otra. Y pues ha de haber sido muy espeluznante caminar o transitar por ahí. Sin embargo, por alguna razón se cambió por una estructura metálica más convencional para nosotros, conformada por cerchas y arcos. Entonces, no sé cuál fue la razón, pero esto fue lo que sucedió. Yo creo que se estaban venciendo los túneles, porque no tenían ningún soporte abajo. Entonces, precisamente la cercha y el arco lo que hace es contrarrestar, pues el pandeo, digamos, del, del túnel. Y pues el tren pasa por aquí, muchachos. O sea, no solamente era, como les digo, para caminar por ahí como el puentecito, el del Coke-Brookdale, sino que también ya se hizo tendido de las vías del tren. Otros ejemplos donde el sistema constructivo cambia un poquito son estos puentes colgantes. Uno está sobre el río Menai también, y el otro sobre el río Avon, también en Inglaterra. De igual manera, los soportes son de piedra, tiene soportes verticales de mampostería, pero en este caso ya se utilizan los tirantes metálicos, de los cuales cuelga el elemento horizontal. Sí, es como al revés. O sea, en los puentes anteriores el elemento horizontal se apoya sobre un arco, y aquí es al revés. O sea, cuelga. Es un puente colgante, por eso se llaman así. Y bueno, de este no puse el dato, pero son también puentes muy altos, ¿no? Y muy anchotes. Pues lo permite el sistema, ese es el punto. Disculpen el ruidero. Conforme fue avanzando el tiempo, se fue sofisticando el sistema constructivo, digámoslo, de alguna manera. Y los puentes anteriores sirvieron de inspiración para muchos otros, como estos dos que están aquí. El de abajo se llama High Level Bridge, tiene 37 metros de altura, es más alto todavía. Y el de arriba es el puente del Rey Alberto. El Rey Alberto era el esposo de la reina Victoria, y bueno, es todo un romance. Creo que hay una película, véanla, creo que Keira Knightley, no es cierto, Emily Blunt es la protagonista. Está chida, muy ñoña, pero está chida. Este puente real tiene una altura de 30 metros y es 10 años posterior al High Level Bridge.
Aquí lo que vemos es bueno, igual que los anteriores, pues el tren pasa por ahí. O sea, comunican las vías del tren, el tendido que se dio pues en todo el territorio del país. Pero además hay una evolución en el sistema constructivo. Se agregan elementos, arcos invertidos, que buscan contrarrestar la deformación de la estructura. No se llama deformación, se llama deflexión. La idea es que no se pandee, como si ustedes tienen una cuerda tensada, pues está horizontal, pero si alguien se parara en la cuerda, esta cuerda se deforma, se deflexiona hacia abajo. Entonces, el arco invertido tiene la función de contrarrestar esta deflexión. Como pueden ver, el sistema es más sofisticado. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que los arquitectos hacían estas cosas? Pues siento desilusionar a los muchachos, pero obviamente no. Los que hacían esto eran los ingenieros. Acuérdense que los arquitectos andaban en el limbo, pensando en el gótico y dándole significado a las formas y significado que ni tenían. O sea, estaban en otro rollo artístico acá, ñoño, ya saben. Mientras los ingenieros estaban resolviendo las cosas rápidamente. Como siempre, ni modo. La segunda tipología de la que vamos a hablar, pues son los invernaderos. A lo mejor se les hace raro hablar de esto porque no es como una tipología común. Casi ni se le da importancia, pero en este momento sí. Fue determinante para el cambio en la arquitectura de este siglo, ¿no? Y después en el 20. Entonces, entre el 40 y el 90 es más o menos la misma temporalidad. Lo que tenemos es pues una gran producción de invernaderos. Además estaba de moda andar haciendo jardinería. A los reyes se les daba. Pues, no tienen nada que hacer, muchachos. Entonces pues, plantan plantitas y cortan florecitas. Entonces, eh, es importante hablar de los invernaderos porque todo empieza a partir de la construcción de este edificio, del Palacio de Cristal, que es muy famoso. Es súper importante. El Palacio de Cristal fue construido en el 51 por un señor que se llamaba Joseph Paxton, que no era ingeniero, no era arquitecto, no era constructor, era jardinero. Era el jardinero del rey. Creo que hay una película también. Bueno, no sé, no estoy segura. Y Paxton se dedicaba a esto, a construir invernaderos como los que están a mano en la parte izquierda de la lámina. Alrededor, en la década de los 40, pues construyó unos cuantos, pues para los reyes. Entonces está el invernadero en Chatsworth, que es el que está en blanco y negro, y el Palm House, que pues estaba en los jardines del rey, o sea, ese es el punto. Y estos edificios sirvieron de inspiración, como les decía, para lo que pasó después. Pero bueno, hablando del Palacio de Cristal, este es un edificio que se construyó para la Exposición Universal de Londres, que se hizo en 1851. En esta exposición lo que se buscaba era pues, exponer, valga la redundancia, productos. Se hizo una invitación a todos los países del mundo, por eso es universal, para que llevaran su producción a Londres y la exhibieran pues a la gente. Es como una gran feria, pero en vez de ser un toldo chafa como los de la feria de Morelia, pues se hizo un edificio así. ¿Por qué? Pues porque era necesario que cupiera mucha gente, que cupiera mucha producción, muchos objetos y objetos de gran tamaño, perdón. La idea era que se expusiera hasta una locomotora. Entonces lo que tenemos es un edificio que responde a esto, ¿no? Se necesita un gran espacio donde quepa mucha gente, donde quepan muchas cosas muy grandes y que se construyera rápido. Ese es el punto. El Palacio de Cristal era necesario que se construyera rápido y que fuera una construcción temporal. No se trataba de que se quedara para siempre. Esa no era la idea. Como un pabellón de una feria, vaya. Ese es el punto. Vean el video que les voy a colgar aquí para que
se entienda más en qué consisten las exposiciones universales. No me da tiempo ahorita, es un video muy largo y si me pongo a hablar de eso, pues nunca acabo. En cuanto al edificio, está formado al centro, bueno, más bien, al centro tiene una gran bóveda de cristal, como pueden ver aquí, y tiene una fachada escalonada, soportada por un sistema de arcos de medio punto. Entonces, lo que vemos aquí es que Paxton era jardinero, pero no era tonto. Al contrario, era muy listo y entendía perfectamente que estas formas y estos sistemas permitían cubrir grandes claros si se hacían con el material correcto. O sea, Paxton no iba a hacer un edificio de piedra porque ni tenía tiempo ni tenía dinero. Y no se trataba de eso, sino se trataba de hacer algo ligero, algo rápido y que cubriera un claro grandísimo. Entonces esta es la propuesta que él hace como si fuera un invernadero. Ese es el punto. Es como una gran bóveda de cañón. No una grandísima bóveda de cañón que tiene un largo no más de 564 metros. O sea, ni siquiera me lo puedo imaginar, muchachos. O sea, es más grande que CU. Fue un edificio impactante. Y además en el punto más alto pues cubría 39 metros, ¿no? Al centro. Lo más interesante, bueno, entre todo, algo que también es muy interesante, pues es la composición clásica que Paxton logra. Insisto, no era arquitecto, no era ingeniero, pero tenía mucho conocimiento de las cosas y entonces es un edificio pues básicamente clásico, con un eje transversal, un eje longitudinal y hasta incluso pues repartición tripartita, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces, pues para jerarquizar la fachada, la entrada principal. ¿Y dónde está ahora ese edificio? ¿Por qué nadie sube fotos visitándolo de cuando no había pandemia? Pues se quemó, como siempre. El edificio se quemó. Bueno, de hecho, antes de que se quemara, el edificio se desmontó, porque, insisto, no era el punto que se quedara para toda la vida, porque era un pabellón de exposición. Entonces no se trataba de que permaneciera en el tiempo, sino que lo desmontan y después alguien dice, no manches, ese edificio está padrísimo. Lo vuelven a construir, lo recorren un poquito, digamos, del lugar y tras que se quema. Entonces, pues se acabó, ¿no? O sea, por eso no hay vestigios de este edificio. Afortunadamente hay fotos que son muy interesantes y muy trágicas. El punto es que este edificio es el punto de partida para la construcción no solamente de invernaderos, sino de muchos otros edificios, donde es muy claro que la estructura metálica pues es muy generosa, digamos. Entonces, entre los otros invernaderos que hay en el mundo están, por ejemplo, el de Dotueul, no sé cómo se pronuncia, que está en Francia, el Palmeral de Schönbrunn, que está en Viena, y el Palacio de Cristal del Retiro, que está en Madrid. Todos tienen más o menos la misma conformación, si se fijan, o sea, son dos bóvedas de cañón que se intersectan. El punto es mucho espacio, mucha luz, porque son invernaderos y las plantitas necesitan un microclima para crecer bien. Lo chistoso es que en algunos de estos invernaderos se aprecian estos accesos historicistas, o sea, como que había ciertas peticiones por ahí donde se hiciera referencia a estilos históricos, o sea, no se atrevían todavía a romper definitivamente con la arquitectura del pasado y entonces hay estas combinaciones extrañas, ¿no? En los edificios. Pues es raro, pero pues, siguen siendo muy bellos, ¿no? Estos sí existen, todavía están en pie, afortunadamente. Bueno, hasta en Morelia hubo un palacito de cristal, digo, no es por menospreciarnos, pero pues acá todo llegaba muy tarde, ¿no? Esta casita de cristal estaba aquí en el Parque Juárez, en la falda de la subida de las escaleras de Santa María, muchachos, ahí está. O sea, está la glorieta y enfrente hay unas construcciones bien feas, pues estaba ahí. Entonces, este era un centro como de reuniones. En internet hay unas fotos donde se ven así que están reunidos
pues el presidente municipal y otras personas. Este se construyó en 1900 y pues evidentemente ya no está, desapareció. En el 70 reurbanizaron esta zona y pues ya. Y es más, yo creo que ni siquiera llegó al 70, o sea, antes lo desmontaron. Ahora, ¿recuerdan la Exposición Universal de Londres, donde se hizo el Palacio de Cristal? Pues esta no fue la única, sino que hubo muchas más. La de Londres fue la primera, pero se hicieron muchas otras. Y una que fue muy importante es la del 89, no, perdón, la del 98 en París, que fue donde se construyó la Torre Eiffel. Entonces, ya en el 98 es cuando empieza como el auge de estas construcciones metálicas, ya sin esconderlas, sino ya como ya mostrando pues las posibilidades del material. Insisto, costó trabajo, pero de que se logró, se logró. Entonces en el 98 se construye la torre. No voy a hablar de ella, ya la conocen, mejor les pongo otro video. Además ya me duele la garganta, oigan. Vean el video que les voy a poner aquí. Del edificio que sí voy a hablar es este otro. Se llama la Galería de las Máquinas, también se construyó ahí. Y es en el centro de París, en el Campo Marte, ahorita así se llama. Y la Galería de las Máquinas, pues como su nombre lo indica, pues lo que se trataba era de exponer maquinaria, porque pues era la era industrial, muchachos, la segunda revolución industrial. Había que presumir los logros tecnológicos del momento. Pero si tú quieres exponer otra vez una locomotora, pues necesitas un gran espacio. Entonces este ingeniero que se llamaba Ferdinand Duter diseña esta gran nave industrial, porque eso es lo que es, o sea, es el inicio de las naves industriales, la cual tiene una altura no más, en el punto más alto tiene 48 metros, una longitud de 420 metros, que es muchísimo, y un ancho entre los dos soportes de 115 metros. O sea, imagínense el tamaño, la escala es espectacular. Vean a la gentecilla. Ahí está, o sea, son hormigas. Es un edificio que se pudo construir gracias al sistema constructivo, hecho a base pues de entramados metálicos, que se repiten hasta el infinito. No sé, en sus clases de estructuras todavía no ven estructura metálica, pero ya lo verán. El punto es, la estructura metálica es muy ligera. Y si se hace de una sola pieza, es todavía más ligera. Y como es una sola pieza, es prefabricada. Entonces, se hace en la fábrica, la pieza se lleva, en este caso se llevó al Campo Marte, y entonces las piezas se montaron una tras otra, hasta completar los 400 metros. Pudo haber sido más grande. O sea, este sistema lo que permite es hacer construcciones pues infinitas. Ahora, hasta Foster las usa. Pues de manera, pues acá una interpretación muy contemporánea, pero hay un hangar que Foster hizo en el 2000 y tantos, que es el mismo sistema constructivo. Aquí la cuestión es que es hasta bonito, o sea, el entramado metálico es muy bonito. Entonces, fue un edificio súper ligero, súper transparente y súper grande. Cubría todas las necesidades del momento y de la situación. O sea, ¿qué se necesita? Una gran nave donde quepan maquinotas y que tengo que construir rápido y que tengo que construir barato y que tengo que poder desmontar porque no quiero que se quede para siempre. Y si las piezas las puedo usar en otra cosa, pues mejor. Es como sustentable, pues. Muy interesante. Me llama mucho la atención esto que les decía, o sea, todavía no se atrevían los ingenieros como a romper totalmente con el lenguaje arquitectónico y buscaban como que apaciguar a los artistas. Entonces los accesos de la galería tenían estas esculturas clásicas, ¿no? Entonces el choque entre una forma y otra es muy fuerte. No se ve mal a mi gusto, creo que se ve bien, pero sí es muy chistoso. Y pues vean la escala. O sea, otra vez a la gentecilla, los caballillos ahí, o sea, la escultura es inmensa, son como 6 caballos. Está padrísimo.
Pero, pues la gente no estaba preparada para esto. O sea, pónganse en la situación. Hagan de cuenta que viven en París en el 89 y de repente, construyen la Torre Eiffel. ¿Qué hubieran pensado? Pues ese armatoste que, ¿no? Está horroroso, está feo, es metálico, guácala. Acababan de hacer la Ópera de París, es un choque cultural incluso, ¿no? Entonces, pues la gente no lo aceptó tan rápido. Con la gente me refiero a la gente en general y a los arquitectos en particular. Entonces, lo que sucedió es que se reconoce la posibilidad del material. Es decir, los arquitectos dicen, sí, la neta, la estructura metálica tiene muchos beneficios, porque es rápida, porque es barata, porque me permite cubrir claros muy grandototes, pero es muy fea. Para los arquitectos era fea, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues ya desde los invernaderos de Paxton, son edificios que tienen estructuras metálicas escondidas, digamos, entre comillas, detrás de las fachadas historicistas. Esto ya lo había mencionado, porque el Palacio de Westminster es así. Es una estructura metálica, pero está escondida, o sea, no se ve. Entonces tenemos muchos edificios de fachada historicista, pero de estructura metálica, ¿sí? Donde hay un lenguaje que se opone. O sea, tenemos las fachadas que van del neogótico raro, afrancesado, hasta un neoclásico también deformado, rarísimo. Pero los interiores son así. Les puse ejemplos de distintas tipologías, ¿no? En este caso está aquí la Euston Station en Londres. Como pueden ver, es como si fueran dos edificios distintos, es muy interesante. Entonces, la fachada es así, un gran pórtico griego súper deformado, anchote, pesadote. Ay, perdón, me regreso. Oh, no, ¿qué hice? Ahí está. Un frontón, su triglifo, su arquitrabe y toda la cosa, pero la fachada es esta estructura metálica súper ligera, súper transparente, la luz natural entra por todos lados, caben perfecto los carros, cabe perfecto el tren. Ese es el punto, o sea, necesitaban espacios grandotototes y la piedra no lo permite. ¿Me explico? Entonces es como la lógica, ¿no? Yo necesito una estación del tren porque tengo un tren, pero no la puedo construir de piedra aunque quiera. Aparte está bien caro y bien tardado. Entonces hacen estas cosas. O, por ejemplo, esta biblioteca es la de Santa Genoveva, está en París. Y como pueden ver, bueno, a mí se me hace súper bonita. La fachada es muy renacentista, súper plana la fachada. Muy simétrica, muy axial. Pero el interior es así, otra vez el contraste en la estructura súper ligera. Son como dos bóvedas de cañón entre como unidas en medio. Entonces igual es como si fuera un edificio afuera y otro distinto adentro. Sin embargo, en este sí se notan las arcadas de las ventanas. Muy alta la biblioteca, mucha iluminación natural. Esta es otra biblioteca también, es la Biblioteca Nacional de París y es el mismo caso, pero aquí el interior es como si fuera una estructura de, no sé, a mí me recuerda a Santa Sofía, como muchas cupulitas. También súper ligeras las estructuras, como si fueran palmeras, pero el exterior así, o sea, muy renacentista, con su reloj, ¿no? Ahí. Este es King's Cross Station. Sí, es la de Harry Potter, muchachos. Sí hay un andén, ¿cómo se llamaba? El de 3/4. La King's Cross Station tiene una fachada también de piedra. Aquí ya es más notoria la estructura metálica, pues por la apertura de las ventanas. O sea, aquí ya no está escondida del todo, pero igual sigue habiendo esta dualidad de lenguajes, ¿no? Entonces, el interior de la estación es súper amplio, pues por la misma razón, ¿no? Tiene que caber el tren, muchachos, ni hablar. Y su reloj, por ahí anda Harry. La Paddington Station, esta no está en Londres, está mal el dato, esta está en la ciudad de Liverpool. Aquí igual, o sea, la fachada ya no es, ya es un poquito más descarada.
ya no esconde tanto la estructura, creo que aquí ya se muestra un poco más, pero es la misma intención. En cambio, acá en el Museo de Historia Natural en la Universidad de Oxford, sí es también súper dramático el contraste, ¿no? La fachada muy neogótica, rara, parece un castillito. Y el interior sigue pareciendo un castillo, pero metálico. Entonces es otro aspecto, ¿no? En esto tiene mucho que ver Ruskin y todos ellos. John Ruskin, de hecho, sí. Y este es ya también así como ya, son dos edificios completamente distintos, ¿no? La estación San Pancras en Camden, también en Inglaterra, pues la fachada es rarísima, se parece como de pastel de quinceañera, pero el interior es esta estación de tren clásica, metálica, súper bonita, súper iluminada, súper transparente. O sea, una fachada pesada, masiva, historicista, contra un interior translúcido, ligero, metálico, muy contemporáneo, muy moderno. Entonces, a partir de esto lo que podemos reflexionar es que en el siglo XIX convivieron diferentes arquitecturas, o sea, esto es un hecho, ¿sí? Por un lado estaban los arquitectos enamoradísimos, clavadísimos con las formas del pasado, o sea, los arquitectos tenemos una carga histórica que los ingenieros no. Entonces en el siglo XIX esto es muy evidente. Y los ingenieros tienen una fuerte tendencia a experimentar con los materiales, entonces, y a hacer espacios funcionales, o sea, es lo suyo. Los ingenieros lo suyo son los materiales y la función, y aquí es evidente. También es un hecho que estos lenguajes no fueron aceptados fácilmente, o sea, en el siglo XIX hubo resistencia. Sin embargo, marcan el inicio de una nueva arquitectura, que será, la ruptura se dará hasta el siglo XX, pero con esto empieza todo, a pesar de la resistencia. Perdón por la moto, muchachos. Entonces, bueno, hasta aquí sería todo. Es una presentación larga, cansada, pueden verla en pedacitos. Ay, ya para qué les digo si ya acabaron, ¿verdad? Pero bueno, espero no se les haya hecho tan pesado. En el Classroom les cuelgo la actividad correspondiente. Ya se va a acabar el semestre, nos quedan 2 semanas de clases virtuales, entonces pues ya, total. ¿Qué más da si les paso algo de 2 horas? Cuídense mucho. No salgan de sus casas todavía. O usen cubrebocas. Lávense las manos. Nos vemos. Bye.